Yo miré la de la semana, digo, del año pasado. La prueba del año pasado era principalmente ejercicios de... Tú la deberías tener. La tienes. Ejercicios de los que hicimos de calentar calcular la media poblacional, de ese tipo de cosas. Ah, qué fácil. Pero vamos a usar las fórmulas que hemos usado hasta la que semana pasada. Eso y preguntas de esta clase teórica, ¿no? Que es teórica, pero como ven. Mientras no nos bombardeen con tanto, se lo agradecen. Tenemos 3 pruebas la misma semana. Yo creo que tienen todas. Ah, y aquí me preguntaron el examen. Estamos en la casi 15. Debería ser. Oye, ¿cómo decía eso de lo que sale la fecha de cuándo solo una colectiva? Sí, eso. La próxima ya, entonces el próximo lunes es prueba. Después viene que dice ahí semana de consolidación. Si no tengo que venir un lunes. No vengo. Vengo solo por este ramo. Porque te cobra por trabajo. Entonces, recuperativa. La recuperativa es la que es opcional y que ustedes la dan para subir la nota de alguna cátedra. Ya, pero es de toda la materia. Después el lunes siguiente son sus pruebas pendientes. Ya, lo que sea que tengan pendientes. Que hayan justificado, porque si no, no tienen. Y el examen es el 16 de diciembre. Sí, vos. Ah, entonces los exámenes sobre la semana del 16 de noviembre. ¿Qué tarde? ¿Cuándo saldrá la vacación? Ah, ya. Pero si no vienen, estudian. Yo voy a alcanzar Que van a tener. Va a ser el ramo de nuevo. Vamos a hacer Yo quiero pasar. Pero si le da un ramo, puede poner el nombre en tu Ah, la 2 y la 6. Porque era para estaba todo bien. Ah, ya, pero no lo hiciste. ¿Y tú? ¿A tú sueles vivir? Dos por Igual nos pasa así, ¿no? Te vas a descubrir la función. Pero sí, porque después yo voy a popular. En el colegio no lo ¿Qué es como beneficio cultural? En la primera de guante. Y la vez se relaciona. Pero ¿qué tal así? Ah, para mí la guardia es social. Y cuando era medio rojo, Que tiene que tener no comer en la zona. Sí, ¿En serio? Oh. Ah, sí, que necesito. O sea, no. ¿El liceo qué es? Y la de No, el liceo reprobable. Ya fue cuarentena, hace como 2 años. Ahí es para arriba. en el sentido de que la ya chiqui, mucho dar vuelta, a menos que tengan alguna otra duda, pero ya quedaron claros con las días. ¿Sí? Esta es la última clase, después viene prueba, después nada, prueba, nada y así. No tengo más lunes. ¿No decía que tenemos esa semana de receso? Conmigo. Yo no sé por qué, no les Quizás aparece solo en el genético. curso. Es que sí, Quizás solo porque genético, porque el lo otro ramo no aparece nada. Puede ser por la facultad, o sea, por el instituto. De medicina Puede ser entonces, eso que pero conmigo no tienen clase, porque ese lunes descansan. A todo esto, todas las pruebas las vamos a tomar a las 10. Para los que les cuesta levantarse ya. Sí, así ¿Digo temprano igual? no, si quieres llegar a las 8:30 y no sé, esperar ahí. Pero Nos vamos a hablar, hablar. ¿Yo? Sí. Bien. Va a estar hasta acá, hasta la cara 8. No, no, no. A lo más
tecnología aplicada al mejoramiento genético tiene que ver con manipulación, ¿cierto?, del ADN. De eso se trata. Y hay muchas técnicas que se usan, no cambiando el genoma, digamos, de los animales todavía, porque está una cosa ética. Hay algunas especies que sí, pero en humanos claramente no, aunque se puede. Ya hay herramientas que permiten hacer eso. Entonces, mejoramientos genéticos para aplicar principios biológicos. Esto económico y matemático sería más o menos lo que ustedes hicieron para encontrar siempre algunas formas más óptimas, ¿cierto?, de crecer los animales, ¿cierto? Yo creo que donde más se ha aplicado la biotecnología es en los salmones, en la piscicultura, ¿cierto? Desde ahí hay ya ciertas cosas. Por lo menos a lo mejor ustedes deberían saber que el color de los salmones, el naranjito, no es natural, digamos. Exactamente. No sabía. Les dan comidita para que se pongan así naranjitos. Esa es cierta forma, un cambio que se les hace fenotípico al animal, pero es mediante la alimentación, ¿cierto? Hay otros que tienen más hormonas del crecimiento para que sean más grandes. Pero claramente tiene que haber primero una evaluación genética, difusión del material genético, no me gusta la palabra, pero se refiere a la amplificación o generación de material genético. Y se pueden ocupar inseminación artificial, eso es igual manipulación, ¿cierto? Ovulación simple, transferencia embrionaria, fecundación in vitro, clonación, que ya es más, digamos, futurista, ¿no? Y los animales transgénicos, existen algunos. Esto es recordatorio, ¿no? ¿Qué está ahí? Código genético. El código genético, eso es. El diagrama desde nuestra información genética, ¿cierto?, que está contenida en el ADN, en genes y otras secuencias en realidad que no las podemos llamar genes. Este ADN, ¿cierto?, se compacta, se enrolla en cromosomas que están en el núcleo de nuestras células, y cualquier organismo pluricelular está formado de células. Esa es la base de los organismos pluricelulares. Y en realidad todos los organismos vivos, ¿cierto?, los unicelulares están formados de una sola célula, que sería la bacteria. La levadura igual. Ya, esto también es de recordatorio, también lo vimos al principio de nuestras clases, que es la estructura de un gen. Esto sería un gen. Para recordar un poquito y para que les quede claro, dentro de nuestro ADN, ¿cierto?, tenemos secuencias que codifican y otras que no codifican. ¿Qué significa esto? Aquellas que codifican son las que tienen información necesaria para producir una proteína. Es decir, es un gen, va a ser transcrito, traducido y producir después una proteína a partir de esto. Las regiones no codificantes no tienen información para producir proteínas, pero no quiere decir que no tengan funciones. ¿Ya? Las no codificantes, por ejemplo, pueden ser regiones repetidas, altamente repetidas de nuestros centrómeros, de nuestros telómeros. La función de los centrómeros, por ejemplo, es que se ancle el cinetocoro, el uso mitótico y poder separar los cromosomas en la mitosis. La función del telómero es proteger los extremos de los cromosomas. ¿Ya? Pero esas regiones jamás van a ser transcritas, ¿cierto? Existen otras que sí son transcritas, pero no son traducidas. Es decir, producimos RNA, pero no proteína. Y estos RNA también tienen funciones. Por ejemplo, los RNA ribosomales, que forman parte del ribosomo. Los RNA de transferencia, que son los que llevan los aminoácidos. ¿Ya? Y existen otros que son RNAs no codificantes, tanto largos como cortos, que son regulatorios de otras funciones de transcripción de otros genes. ¿Ya? Los codificantes son solo el 1% de nuestro genoma, ¿ya? Muy poquito. Pero es de lo que más se habla, ¿cierto? Porque es lo que vamos a manipular después para producir probablemente cambios fenotípicos. ¿Okay?
pero para que tengan siempre presente que estos codificantes con esta estructura son muy pocos. ¿Ya? Esto es un gen, siempre va a haber una región regulatoria y una región codificante. La regulatoria es el promotor, que está en rojo, siempre está inmediatamente antes del gen y es necesario para que ese gen se pueda transcribir. Es decir, ahí se va a unir la maquinaria de transcripción. ¿Ya? Y la región codificante es la que tiene la información, ¿ya? Digamos, y la que va a ser proteína después. Ahí están los intrones, los exones. Los intrones son eliminados, los exones son los que quedan. En un proceso que se llamaba splicing, ¿cierto? Que lo vi. Creo. Tal vez no. Yo me confundo con la clase. Pero sí lo tienes que haber visto en la biología celular, por lo menos. Si es que tuvieron. Sí, no me acuerdo ahora, pero sí tuvo. Yo creo que para el caso, o sea, para esta clase de ahora no es necesario que se lo sepa. ¿Ya? Pero sí hay un proceso de edición bastante largo. Que desde que partimos con el gen hasta una proteína vamos perdiendo secuencias. Ya se va modificando de cierta forma. Ya. Entonces, sabemos que vamos a meternos ahora con los genes, por eso estábamos recordando los genes. ¿Y qué es la biotecnología entonces? Es técnicas o procesos en donde se usan seres vivos y organismos para producir variedad de productos útiles. Y yo les digo al tiro, su abuela hacía biotecnología, cuando hacía pancito. Ahí hay uso de un organismo vivo para mejorar la producción del pan, que es la levadura. El uso de la levadura es cierta forma de biotecnología. Probablemente antes de descubrir la biotecnología, creo, si ustedes leen así como pasajes mega antiguos, que el pan era duro, una cosa dura, ¿cierto? Después se descubrió la levadura y se dieron cuenta que esto permitía mejorar, ¿cierto? El pan quedaba blandito y todo esponjoso, porque la levadura fermenta y produce CO2. Y este CO2 es un gas que hace que quede esponjoso. Y esa fue una de las primeras formas de biotecnología. Después se aplicó a la cerveza, ¿cierto? Por lo mismo. Entonces, tal vez ustedes piensan como biotecnología algo muy sofisticado, pero en realidad puede ser bastante simple. ¿Ya? Y claramente se puede usar a todas estas gamas, ¿cierto? La agricultura, ganadería, silvicultura, acuicultura, la agroindustria. Por ejemplo, me parece que los tomates, los nectarines, se estaba tratando, si es que no se ha hecho ya, procesos de manipulación de estos para que cuando se congelen no queden todos harinosos, en el proceso de descongelar, y que quedan como malos. Entonces, evitar que pase ese proceso, por ejemplo. Entonces ahí tienen, ¿para qué se usa, cierto? ¿Para qué queremos biotecnología? Siempre va a ser para mejorar alguna cosa de lo que queremos manipular, ¿cierto? Puede ser aumentar rendimiento o eficiencia, resistencia a enfermedades, para no usar tanto antibióticos. Si quisiéramos tratar un cultivo, ¿cierto? En esta planta, a lo mejor queremos evitar que sea infectado por cierta plaga, la podemos intentar hacer resistente para no usar, ¿cómo se llama? Pesticidas, ¿cierto? Caracterizar y conservar, eso también puede ser parte de la biotecnología. Diagnosticar enfermedades de plantas y animales. El diagnóstico de enfermedades molecularmente también es forma de biotecnología. Lo que se hacía con el COVID, ¿cierto? Era diagnóstico molecular del COVID. Sí, mediante un PCR. También se hace yo sé que en ganadería y en agricultura. ¿En qué? Sí, exactamente. Se hacen diagnósticos moleculares. También el desarrollo de vacunas, también como una forma de biotecnología, ¿cierto? La producción de alimentos fermentados y alérgenos y el cuidado del ambiente. Todas esas aplicaciones puede tener la biotecnología. A la manera antigua, ¿cierto? ¿Qué se hacía antes?
seleccionar, ¿cierto? Hacer la endogamy, eso es lo que se hacía. Si ustedes quieren mantener ciertos rasgos, a lo mejor usar a los que se parecen, ¿cierto? Pero ¿qué pasa cuando hacemos esto? Baja la variabilidad. Sí, y hay otras consecuencias más, que es que aumentan las enfermedades que son congénitas. Exacto. Tenemos al final probablemente clones. Existen razas de perros que yo sé que ya tienen así como estos perros son más enfermizos, a lo mejor es porque tienen muchas cruzas consanguíneas. ¿Cierto? No me Están acuerdo. muy manipulados. Todos Los ñatos. chihuahuas. Todos los ñatos. Los chihuahuas parecen ratones. No. ¿Cuáles son los ñatos? Esos los modelos. pug, Benny Black. El pug, bulldog, inglés, francés. El bulldog inglés. Es lindo pero pifiado. Está súper pijo, sí. Anda siempre así como que no puede respirar el pobre, ¿no? Y mi hermana tiene uno, pero es más grande. Ella me dice que es francés, pero está así. Yo sí. Está grande. Y esto es lo que les decía yo, ¿cierto? Sí. Esto es biotecnología actual. Pero se usa el día de hoy y gracias a los que lo descubrieron. Yo a veces pienso, estoy comiendo algo rico y digo, ¿quién habrá sido el genio que se le ocurrió mezclar esto con esto para generar este maravilloso invento? Porque a alguien se le tiene que haber ocurrido, ¿cierto? Sí. ¿A quién se le ocurrió que los champiñones se comían? Un arriesgado. Un arriesgado. Un arriesgado, ¿cierto? Estos son los catadores del rey. Tenemos que comer algo, no hay comida. Ya anda a probar todo lo que hay en el bosque. Más de uno se va a ver muerto. Claramente, sí. Así es. Ya. Aquí yo les puse cositas en negrito, ¿cierto? Que es lo más importante. Ahora hay nuevas técnicas para permitir análisis. Sí, hay muchas cosas. Yo no conozco, no he hecho como las más modernas, digamos, pero sé que existen. Que sería el CRISPR-Cas. ¿Ya? Pero, ¿cierto? Las herramientas actuales nos permiten hacer esto. Organismos genéticamente modificados, que se les conoce como transgénicos. Un transgénico es cualquier organismo que tiene material genético de otro, proveniente de otro. Desde esa definición somos todos transgénicos. Toditos. Cada vez que nos infecta un virus, queda su material genético en nosotros. No de todos, pero la mayoría lo que hace o su forma de replicarse es primero insertar su ADN en el nuestro. Por eso tenemos muchos transposones o retrotransposones que se cree que vienen de infecciones virales y ahí se quedan. Así que desde ese punto de vista somos todos transgénicos. ¿Ya? Y el CRISPR-Cas permite dirigir cambios así al genoma. Y se pueden hacer un montón de cosas. La verdad es que no sabía que se podían hacer tantas. Estos ya existen desde hace mucho tiempo. Organismos genéticamente modificados. Serían la soya, el maíz, el algodón, la canola, la papaya. No sé exactamente qué tienen, ¿ya? Pero son organismos genéticamente modificados desde hace mucho tiempo. Estaba el tema del arroz, me parece. El arroz dorado, que también algo tenía, lo pueden buscar, pero se les hace para que sean, no sé, con vitaminas o que se produzcan más o que no se mueran frente a alguna plaga. Ah, por eso se pone como en las pastas que son vitaminizadas, que ponen con vitaminas. Ese es que tiene, le agregan vitaminas, Sí. pero no sé si en el trigo mismo es algo que puede contener como naturalmente, o sea, natural, artificial, digamos, sino que se le agregue en el proceso de crear el tallarín. Pero eso puede ser también. Por eso uno puede agregar Como las vitaminas. pastas sin gluten, cosas así. La sin gluten es un tratamiento. Ah, ¿qué también? No tenía ni idea. Sí, son tratamientos que se le hace como a las leches, por ejemplo, a las Sí. leches sin lactosa. Las tratan la leche para que quede sin la lactosa. Ya. Y esta tiene demasiado potencial para hacer un mundo feliz. No sé si le dijeron un mundo feliz, pero sí, el CRISPR-Cas podría ser eso. El mundo feliz es un mundo en donde todos los seres humanos eran como criados, genéticamente criados. No lo he escuchado. No lo he leído. Hay una película, ¿cierto? Pero la película se llama de otra forma. No me acuerdo.
Voy a buscar el nombre de la película, a los que no les gustan las películas. Ya. Estas son las técnicas más comunes que se usan para hacer biotecnología o biología molecular. El PCR, ¿cierto? El PCR es básicamente para amplificar secuencias de ADN. Eso es lo que hace el PCR. Toma una región del ADN, cual la que nosotros queramos, según los partidores que le pongamos, y amplifica. Por eso permite detectar, porque cuando, por ejemplo, estábamos infectados, ¿cierto?, con el COVID, si se tomaban muestras de RNA y hacíamos directamente un test de identificación, la cantidad de RNA del virus versus el RNA nuestro era como muy pequeña. Entonces, así, a simple vista, digamos, viendo, no iban a poder detectar. Entonces, usando el PCR permite amplificar de lo que esté en menor cantidad. Y aunque haya muy poquito, permite decir si sí está presente o no. ¿Ya? Esa es la gracia. No es que detecte, es que amplifica y mediante la amplificación les va a decir si hay o no hay. Exactamente. ¿Ya? Esto es lo que se vería del PCR, un PCR convencional. Las muestras que ustedes obtienen, después hay que cargarlas en un gel. Este es un gel de agarosa. Se corre, se tiñe y se ven así las bandas. ¿Ya? Cuando ustedes vean algo de ese estilo, van a identificar al tiro que es un gel de agarosa. En los geles de agarosa se ven ADN y ARN. ¿Ya? Claramente no va a estar en colores, ya esto es en los colores reales que ustedes ven en el laboratorio, pero cuando les sacan fotos después siempre los ponen en blanco y negro. Esto es secuenciación. Cada una de estos pics de colores representa un nucleótido. Así obtienen los resultados. Entonces ven ahí tienen un pic celeste, representa una C. Este me parece que una T, una G, el verde sería una A, hay un triplete de A, por ejemplo. Este es de la más antigua secuenciación Sanger, como las primeras que se hacían. Esto es hibridación in situ. De esto creo que sí ya. Ya. Clonación, claramente ustedes tendrían que tener un animal clonado ahí. Microarreglos también se hacen. La electroforesis es esa técnica, ya que permite separar por tamaño. O sea, siempre en conjunto, uno no hace electroforesis como sola, porque sí. Siempre viene después de, o después del PCR, o después de una digestión con enzimas de fricción. ¿Ya? Hibridación ahí, hibridación sondas, es lo que está ahí abajo. Voy a ir a explicarles un poco. Si yo tengo mi ADN, ¿cierto? Y quiero saber si hay presente una secuencia, cualquiera sea, puede ser una mutación, deleción-inserción, puede ser una secuencia de un gen, pueden ser secuencias de regiones no codificantes. Lo que yo quiera, saber si está presente o no, pero tengo que saber cuál es su secuencia. Esa es la única condición. Entonces, si yo sé que lo que yo quiero observar tiene esa secuencia, ¿ya? Diseño una sonda, ¿ya?, de una secuencia complementaria. Esto sí lo vimos. Lo complementario es lo que se va a pegar, ¿cierto? Entonces sería C, G, A, T. Esa es la secuencia que tiene que tener. La diseño para que se una a la región que está presente. Si esa región no está presente, o supóngase que tuviera una deleción aquí, la sonda tal vez no se pegue. ¿Ya? Entonces eso me indica presencia o ausencia. Y después de que diseño mi sonda, le tengo que pensar cómo voy a ver esta hibridación. Eso se llama hibridación. ¿Ya? Puede ser colorimétricamente. Entonces a veces estas sondas tienen aquí una enzima. ¿Ya? Una enzima. Si yo tengo mi muestra, está en un portaobjeto. Células, tejido, en un portaobjeto. Agrego mi sonda. Si le
generalmente hay que tratarla con calor o ciertos tratamientos que permitan que la sonda pueda llegar ahí a hacer hibridación. Va a quedar pegada. Después que está pegada, yo le voy a tirar el sustrato de la enzima. Y este sustrato va a ser de color. ¿Ya? Entonces me va a producir un color. Cuando yo lave, me va a quedar el color sobre la zona donde está la zona. Eso se llama hibridación in situ. In situ porque es en el lugar. Entonces esto se hace principalmente en cortes de tejido. Cuando ustedes tienen cortes de regiones tumorales, por ejemplo, quieren ver en qué localización de ese tejido está expuesto. Lo que aparece ahí en la imagen de acá es hibridación, pero la sonda es fluorescente. Entonces, en vez de tener una enzima que me produce color, tiene una molécula fluorescente. ¿Ya? Y se usa mucho para hacer detección de regiones de ADN en los cromosomas. Entonces, estos son cromosomas, ¿cierto? Y aquí yo tengo sondas que están dirigidas a ciertas secuencias. Y se puede ver ahí en el microscopio de fluorescencia. Ya les dije cómo funcionaba este que venía después del PCR. Y vemos distintas bandas porque tienen distintos tamaños, ¿cierto? Las que están más arriba son más grandes y las que están más abajo son más pequeñas en tamaño. Cuando manipulamos el ADN, ¿qué es lo que querríamos hacer? Tenemos que buscar un gen, ¿cierto? Un gen de interés. ¿Qué queremos hacer con ese gen? Ay, no sé, este gen produce una enfermedad, yo lo quiero silenciar. O este gen en otra especie me da resistencia a este antibiótico. Lo voy a sacar de acá y lo voy a poner aquí. Para que ahora esta otra especie también tenga la misma resistencia. ¿Ya? Cosas de ese estilo. Ustedes podrían pensar así, muy tipo Frankenstein. Pero entonces primero tienen que buscar una secuencia de interés, cualquiera sea. ¿Ya? La que quieran insertar, la que quieran modificar, la tienen que buscar. Y para eso se hace secuenciación. Una vez que ya tengan identificado, pueden proceder a modificar. Y modificar podría ser remover o agregar. Casi siempre hay esas dos formas, ¿cierto? Las dos modalidades. Poner o quitar. El quitar se le llama silenciar y el agregar es sobreexpresar. O expresar cuando no lo tiene la especie originalmente y nosotros estamos agregando algo nuevo. Si ya lo tenía y estamos aumentando la expresión, se le llama sobreexpresar. ¿Ya? Por ejemplo, si quisiera hacer plantas más grandes, que crezcan más, les podría aumentar la expresión de la hormona de crecimiento, ¿cierto? Y esa planta estaría sobreexpresando esta hormona y sería más grande. Tenemos una definición, ¿ya? Esto no es como clonar, sino que es definición de clonar, que puede ser tan futurista como la oveja Dolly, pero en realidad el proceso de clonar es muy simple. Cuando tenemos un ADN y este ADN se replica para producir más moléculas, ¿cierto? Naturalmente en la mitosis, eso es un proceso de clonación. Teníamos una célula original, se dividió en dos que eran exactamente iguales a la original. Eso es clonar. Se está clonando a sí mismo. ¿Ya? Entonces el PCR que yo les dije que amplificaba o producía muchas secuencias de una misma, lo que hace es clonar. Produce a partir de una, muchísimas. Son todas iguales. ¿Ya? Ese sería la clonación, ¿cierto?, de una molécula de ADN. El proceso de mitosis es clonación de células. Cuando el tumor en el cáncer se multiplica y se divide y prolifera, lo que está haciendo es multiplicación clonal. Está haciendo muchas veces. ¿Ya? Lo que sí es cierto que en el proceso de replicar, porque hace mitosis, ¿cierto?, aceleradamente, ocurren muchos errores y se va produciendo variación en el tumor, mucha variabilidad, pero eso porque lo hace muy rápido. Y en un organismo sería hacer una copia, ¿cierto?
una copia 100% igual a la original. Cuando hay reproducción sexual, no se da el proceso de clonación, ¿cierto? Porque nosotros no somos exactamente igual que nuestros padres. Ni siquiera mi mitad es igual a mi madre. Porque ella misma, cuando hizo gametos, lo hizo en combinaciones distintas, ¿cierto? Para hacer un clon, que es lo que se hizo con Dolly, fue sacar un núcleo completo de una célula y ponerla en un ovocito fecundado al que se le sacó el núcleo. Entonces, tomaron toda la vida de uno y lo pusieron en otro. Y ahí salió un clon. Eso sí era clon. Se supone que hay ciertos reptiles que hacen también la clonación, que no ¿Lo qué? hay ciertos reptiles que hacen clonación y no tienen fecundación. Sí, los que se dividen por reproducción asexual, así se llama. La estrella del mar. Pero eso no es reptil, pero la estrella del mar, sí. Cuando uno le saca un pedacito, ¿cierto? Y sale otra estrella de mar, ese era un clon del original. Lo que se llama fisión, el proceso por el que se reproduce. Es como hacer mitosis, ¿cierto? Pero en vez de hacer mitosis, es lo que hace como que regenera lo que le falta a partir del pedacito que quedó. Entonces, si me quedé con un bracito, tengo que regenerar el resto del cuerpo. Y al cuerpo le falta el bracito, entonces regenera el brazo. Cada vez que hablo de estrella me acuerdo de Patricio, toda la vida. Ayer mismo estaba estudiando con mi hijo los romanos y decía que la gente de como la alta sociedad me llamaban patricios. Ay, hijito, pero no son patricios ya. Son patricios de... así se le llamaba, pero igual estábamos los dos vueltos de la risa por los patricios. No se puede. Ya. Entonces, ¿cómo querríamos nosotros? ¿Cuál sería el objetivo de clonar? Si estamos hablando de una secuencia de ADN, queremos amplificar. Eso es lo que, para eso se usa, ¿cierto? ¿Por qué querría yo tener muchas moléculas de ADN? Depende, porque quiero identificar algo o porque quiero secuenciar. La secuenciación no nos sirve en poquitas moléculas de ADN, se tiene que hacer con muchas. ¿Ya? Si quiero estudiar ácidos nucleicos, por ejemplo, si quiero saber cuán común es una mutación en un grupo de personas, tengo que amplificarlos todos, secuenciarlos cada uno y ahí puedo hacer estudios de comparación. ¿Ya? Y eso para identificar mutaciones, ¿cierto? Y lo otro sería expresar. Para estudiar el proceso de transcripción-traducción. Yo a veces hablo de cosas y creo que ustedes entienden toda la terminología. Expresión se dice, o se habla de expresión cuando un gen está transcribiéndose y traduciéndose. Entonces teníamos la información en el gen y después estamos obteniendo la molécula que sale de ese gen. Eso es expresar. ¿Ya? Si habláramos en terminología de genética, sería como obtener un fenotipo. El genotipo está en nuestros genes, la proteína ya es el fenotipo. ¿Ya? Entonces, queremos clonar también para expresar, producir la proteína, producir el RNA, estudiar el proceso mismo o la regulación de estos procesos. Y aquí, ¿para qué querríamos tener proteína o RNA? Queremos identificarla, queremos saber para qué sirve o para qué la podemos usar nosotros. ¿Cómo se clonaría el ADN? Esto también se hace. Se hace la clonación. Y creo que tiene otro nombre. Cuando me acuerde les digo. Ya, pero otra terminología. Esto se hace desde muchos años atrás. Es así como se estudian todos los genes. Nosotros queremos mantener una región. Básicamente esto es tomar una región de ADN que queremos estudiar, amplificarla, ponerla dentro de un plásmido o un vector, insertarla en una bacteria. ¿Para qué nos sirve la bacteria? La bacteria es nuestra incubadora. Nos mantiene y reproduce esta secuencia en el gen. Entonces, veamos el diagrama, que se ve medio desordenado, pero en realidad es muy sencillo. Allá está el ADN, ¿cierto? Esa línea representa un ADN. Es un genoma completo.
¿cierto? Cuando nosotros sacamos ADN de cualquier organismo, obtenemos ADN total, siempre. Nosotros podemos clonar el ADN total o podemos clonar una región del ADN. Eso depende de nosotros. Si queremos clonar el genoma total, lo picamos en pedacitos, primero que nada. Para eso existen enzimas de restricción. Las enzimas de restricción son enzimas que cortan el ADN en regiones y nos van a dar pedacitos. Si queremos clonar una secuencia específica, hacemos PCR. Mediante el PCR amplificamos esa región y obtenemos mucho de esa región, nada más. Y la podemos separar del resto, del genoma total. Entonces tenemos esas dos opciones. Después de que tenemos nuestro ADN, ya sea total o el amplificado por PCR, lo tenemos que poner en un vector. ¿Ya? Ese circulito rojo es un vector. ¿Y qué es un vector? Recombinante todavía no va a ser recombinante de clase. Un vector es una secuencia de ADN circular. Así no es. ADN circular. ¿Ya? ¿De dónde salieron? De las bacterias. Las bacterias tienen plasmidios y son ADN chiquititos, circulares. Tiene que tener condiciones. Después, ya que se descubrieron, se manipularon en el laboratorio. Ahora hay hechos, como fabricados, diseñados. ADN circular que tiene que tener siempre un origen de replicación. El origen de replicación permite que esta molécula se replique. Cada vez que la bacteria se divida, va a replicar esto y cada bacteria hija va a tener uno. Si no se replicara, se perdería. O se quedaría en uno, ¿cierto? Tiene que tener un gen de selección. Algo que me permita identificar a las bacterias que lo llevan. Normalmente se usa resistencia a la ampicilina. Entonces, al cultivo de bacterias se le agrega ampicilina. Las que no lleven este plasmidio van a morir todas. La ampicilina mata bacterias, ¿cierto? Y las que lleven este vector se van a quedar. Entonces, así yo puedo saber que las bacterias que están en mi cultivo tienen vida. Y tercero, un sitio de clonamiento múltiple. El sitio de clonamiento múltiple es un sitio que tiene secuencias, muchas, no me acuerdo todos los nombres, etcétera, etcétera. ¿Qué son esas? Secuencias de enzimas de restricción. Una enzima de restricción es una tijera que va a ir y va a cortar el ADN. Donde en una secuencia que es específica para ella. Voy a dar un ejemplo cualquiera. Todas cortan de A6, la mayoría. No todas, la mayoría. Esta es una secuencia que reconoce una enzima de restricción. ¿Ya? Entonces, cada vez que en el ADN esté esta secuencia, va a venir la enzima y lo va a cortar. ¿Ya? Otra enzima va a tener otra secuencia y otra enzima otra secuencia, son súper específicas. Entonces, básicamente, el sitio de clonamiento múltiple son muchas secuencias. Una secuencia para esa enzima, una secuencia para esa enzima, una secuencia para esa, una secuencia para esa. ¿Para qué está ahí? Para que yo pueda cortar el virus. ¿Para qué lo quiero cortar? Lo quiero cortar para que se abra e insertar el ADN que voy a clonar. Esas tres cosas lo tiene que tener sí o sí. Entonces tengo mi fragmento de ADN, ¿cierto? El que produje, ya sea del genoma total o por PCR, y lo voy a meter en el plasmidio. ¿Cómo lo voy a poner? Usando una enzima. Otro plasmidio con la enzima, por eso ahí está abierto, ¿se fijan? Se abrió. En ese espacio se va a insertar el ADN nuevo, el que nosotros queremos clonar. Se usa una enzima, otra, está ahí la ligasa para pegar, y ahora queda enterito, pero ahora va a tener un pedacito de ADN que nosotros le metimos.
Y con este vector que ahora está transformado, por eso se llama recombinante, porque está formado en su secuencia original más una externa, ¿cierto? Vamos a transformar bacterias. ¿Se fijan? Vamos a hacer que ese plasmidio entre a las bacterias. No va a entrar a todas, porque no es 100% o 1 es a 1. Va a haber algunas que no lo van a tener y unas que sí lo van a haber aceptado, ¿cierto? Para eso después viene el proceso de cultivar, usando el medio de selección que podría ser la ampicilina. Estas se van a morir y estas van a permanecer. Y ahora sé que mi ADN que yo quería clonar está en todas esas bacterias. Y después simplemente, necesito plasmidio con el gen tanto. Está en esa bacteria. Pico, la crezco para que me la reproduzca y después saco su ADN. Existen kits que me permiten extraer el ADN plasmidial de las bacterias. Doc, según ese esquema, dice que también puede ser no solo bacterias. ¿Y pasarían el Sí. mismo ejemplo en virus? Sí. La otra forma en la que se usa son los fagos. Los bacteriofagos o otros fagos que son para células eucariotas. A veces como más específico. Sí. Y se usa menos. La verdad es que el proceso de la bacteria se usa más porque tú después crecer una bacteria es súper fácil. Simplemente le pones en agar y se multiplican. LB agar y tienen bacterias. No hay nada más que hacer. En cambio, para amplificar un fago, tú tienes que hacer que el fago infecte células. Ustedes saben que los virus no se reproducen solitos. Entonces está el proceso de infección para producirlos. Y extraer los millones, etcétera, etcétera. Se usa más cuando uno quiere transformar una célula eucarionte. Entonces yo quiero modificar el genoma de la célula eucarionte, uso un fago para que el fago infecte. Y ya les dije que los fagos dejan su ADN, ¿cierto? Y ahí la célula queda transformada o distinta. Ya. Pero básicamente, ¿cuál es el objetivo de todo esto? De nuevo, amplificar. Ahora, en este caso, la bacteria termina siendo como mi incubadora de la secuencia que yo quiero estudiar. Eso es como usar un bioreactor. Chiquitito, pero muy eficiente. Porque las bacterias de un día para otro podemos tener muchísimas. ¿Ya? Que es mucho más barato que estar pidiendo que nos hagan esto y nos manden de Estados Unidos. Aquí tienen ejemplos de los factores, ¿ven? Aquí está el plasmidio. Este sería el gen de resistencia a la ampicilina, ¿ven? AMR. Resistencia a la ampicilina. ¿A dónde está el origen? Ahí está el origen de replicación. Todas estas letras son enzimas de restricción. Es decir, que yo puedo cortar el plasmidio aquí, 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 aquí. A donde se me ocurra. Pero claro, si yo uso la enzima de restricción acá, voy a romper este gen. Voy a insertar una secuencia nueva, pero voy a perder la resistencia a la ampicilina. No sé por qué uno querría hacer eso, pero a lo mejor sirve para algo. Da la opción. Esto que está acá arriba es un promotor laxeta. Cuando yo les dije que insertábamos en un plasmidio de ese estilo, les dije que era simplemente para mantener la secuencia, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si yo quiero estudiar la proteína? No quiero estudiar la secuencia del ADN, quiero estudiar la proteína. Tengo que hacer que se produzca la proteína, ¿cierto? Para eso necesito un promotor. Y no un promotor cualquiera, un promotor que yo pueda activar cuando a mí se me ocurra. Entonces existen otros plasmidios que además tienen aquí un promotor. Entonces cuando yo inserte mi gen acá, va a quedar bajo el control de ese promotor. Entonces, el laxeta, no, ese es el beta-galactosidasa. Yo sé que se puede activar con lactosa probablemente. Ya es con un tipo de azúcar. Hay otros que se activan de otras formas, con otras moléculas, pero son cosas que uno agrega al medio del cultivo. Entonces tú activas el promotor y se va a producir la proteína. Y después tú puedes obtener la proteína de ese cultivo. Acá tienen otro. Bueno, es el mismo, probablemente. Pero estos son los nombres, PUC19. Ahí está el sitio de clonamiento múltiple que tiene esas enzimas.
tener eso. ¿Cuál tienen? Varía. No siempre es resistencia a ampicilina, puede ser resistencia a otro antibiótico. ¿Ya? Pero hay un gen de selección, un origen de replicación y puede, o sea, hay sitio de tratamiento múltiple, o sea, tiene que tener sitio para cortarse y el promotor es dependiente. Algunos lo tienen, otros no lo tienen, según ustedes cojan. Quiero estudiar proteína, necesito uno con promotor activado. Si no, me da lo mismo. Estos son los que se usan siempre. Los plasmidios normales me aceptan hasta 10 kilobases, o sea, secuencias de 10.000 pares de base. Más grande que eso, no. Ya como que sobrepasa el tamaño del vector. Los bacteriófagos pueden llegar hasta 23 kilobases. Los cósmidos hasta 44. Acá hay un bacteriófago otro especial, pero un poco más grande, hasta 100 kilobases. Y estos, los BAC, los DAC y los YAC, son cromosomas artificiales. La AC es de Artificial Chromosome. La primera letra me indica el individuo. Entonces, la Y es de levadura, por yeast, bacteria, cromosomas artificiales de bacteria. Y estos son cromosomas artificiales de P1, o sea, de este bacteriófago. Es como un cromosoma. ¿Ya? Los cromosomas de bacteria siguen siendo redondos, ¿cierto? Pero la levadura es eucarionte. Entonces el cromosoma de levadura es como redondo. Y estos ya aceptan, fíjense, hasta 1 megabase, o sea, hasta 1 millón. Yo puedo allí secuenciar o mantener secuencias muy, muy grandes. Organismos genéticamente modificados, entonces, son aquellos en donde se ha alterado el ADN de manera artificial, de la forma que sea, agregado, quitado o modificado, ¿cierto? Cualquiera de esos sería un organismo genéticamente modificado. Pero ya hemos dicho para qué, ¿cierto? Por ejemplo, existen gatos hipoalergénicos. ¿Sabían eso? Sí. Pobrecito, ¿no? Y son feos más encima. Pero Son lindos. ¿No fueron gatos? ese gato. Es hermoso. Pero son pelados. ¿En serio no lo encuentran lindo? Es que tienen poquito pelo, si no es que sean totalmente Pero pelados. muy feo. Profe, que no tenga pelo es una gran ventaja, porque Claro el que pelo sí. en la casa... Por eso no tengo gato. Yo aparte me gusta como tocar un bebé así. ¿En serio? Me da como nervio, a mí me da mucha cosa. Y no son así como más como de pilucho al sol, porque el pelo los protege del sol. Entonces probablemente se insolan así. No, ellos tienen que usar bloqueador solar. Ay, Se tienen mentira. que lavar todas las semanas. Bueno, ahí tiene pro y contra, ¿no? Pro. El pro, le quitaron, ¿cierto?, la glicoproteína que da alergia, feliz, pero el pobre animal no tiene pelo y ahora hay que cuidarlo del sol. Se le ponen ropita. Y en Lo verano, voy a decorar. ¿cuánto calor? O a lo mejor le da frío en invierno. Pobrecito, ya no se ve. Pero miren, existen perros también. Existen perros que no tienen la glicoproteína acá en Y hay otra raza. Ahí hay otro. Este también fue modificado. Aquí no sé cuál es el wild type, sinceramente. O a lo mejor son todos. Wild type. Terminología. Cuando se habla del wild type, se habla del silvestre o salvaje. Sí, se aparece en el lácteo. No necesariamente es normal. ¿Ya? Pero cuando es el que está en la mayoría, se cree que es el normal. Me cuesta usar la terminología normal, porque ¿qué es lo normal? Ya para mí es como la mayoría. El que está en la mayor cantidad o proporción en la población es el silvestre. ¿Ya? Entonces por eso aquí les digo, en los pescaditos de colores no sé cuál sería el wild type, pero hay de todos los colores.
A lo mejor son todos modificados con Pero se ve distintos falso. colores. Como el ratón. También tocaste pobre ratón. Es un ratón lámpara. No, es que no sé por qué hicieron esto. Es un ratón que está expresando GFP, que es la proteína fluorescente verde y viene de las medusas, esa proteína. Y ahora brilla en la oscuridad, bajo la luz ultravioleta. Pero yo creo que esto simplemente se hizo para demostrar que uno puede transformar un animal en un organismo completo. Debe haber sido uno de los primeros estudios. Y claro, el GFP es súper inofensivo, simplemente lo vas a quitar en la oscuridad. Ya, pero es que te costé y brillas. Claro, ¿para qué sirve el brillar a la medusa? Para estar ahí en la zona oscura, ¿no es cierto? Las profundidades del océano. Yo creo. Todos los peces de profundidad hay uno que tiene como una lámpara, que sale Es luz que más- llaman es también a las horrible. presas. Se supone que es para llamar a las presas también. Sí. Entonces, para eso lo tiene, pero al ratón no le No le sirve. Claramente no le sirve. A lo mejor sí, cuando se metan las cuevitas ahí. No lo sé. ¿Cuál fue el proceso? Miren, Los grandes porque a lo mejor estos, que son verdes, son los que tienen GFP. Entonces, ¿cómo se haría esto? No, no Fíjate sé, ahí. todo se ve muy falso. Ahí tienen un cigoto, ¿cierto? Y vamos a insertar ahí el ADN. Cuando se manipulan organismos completos hay que meterse con el óvulo fecundado, ¿cierto? Ahí es donde hay que modificar el ADN, o ya sea cambiar, ¿cierto? Como se hizo con la oveja, y que puedes sacar y poner, o modificar y después ese cigoto se implanta en otro animal para que se pueda desarrollar. Y ahí va a quedar modificado completo. Cuando se hace una clonación también se hereda la enfermedad. Si el organismo dador, digamos, del ADN tiene enfermedades. Lo que no se va a cambiar, por ejemplo, y que sí va a quedar, es la herencia materna, la mitocondria. Esos van a ser del individuo original, no del ADN externo. Que las mitocondrias están ahí. Ahí tenemos también gatitos, gato transgénico, gato control, este también es verde. Pero también se hicieron de la misma forma. Pero que no les afecta en nada. Qué maldad, El GFP depende de dónde se haya insertado, pero probablemente en una región probable. De las no codificantes, digamos que no todavía se desconoce función. Entonces se inserta ahí y expresa el GFP. Y el GFP de verdad no hace nada más que florecer. No tiene nada más. Entonces no afecta al individuo en sí, más que ahora brillante. Chica, ¿cómo brilla el bebé? Ahora fíjense ustedes. Ustedes saben que existe el ritmo circadiano, ¿cierto? Sí. Y nosotros necesitamos oscuridad para producir melatonina y poder dormir. Sumo que está brillando igual Debe ser medio incómodo para dormir. Sí, pero el GFP no florece, digamos, en oscuridad, oscuridad. Florece cuando se expone a la luz ultravioleta. ¿Ya? O sea, si apagáramos toda la luz, probablemente se vería un poquito brillante. Como el gatito. O sea que el gatito, el más chiquitito se ve como que no brilla tanto. Se ve más o menos como una luz tenue media celeste. Sí. ¿Ya? Pero cuando se les pone UV, ahí se ponen verdes, brillantes. Sí. Más. Sí, que te ve muy tierno en esa foto. Pero todo esto sí, claramente no tiene una función más que poder decir que sí se puede transformar un individuo completo desde cero. Aquí hay una sí que son vacas generadoras de la hormona del crecimiento de la leche. Ese fue el lobster. ¿Ese es el lácteo? Sí. Ah, entonces no es Nicolás. No. Pero que ya lo hicimos. Ah, ya lo hicieron. Sí, sí, hizo. Ah, lácteo, estaba pensando en ABP. No, ese es el láser. Ah, ¿y qué aprendieron del lácteo? A ver, cuéntame. Que la vaca doble musculatura era modificada genéticamente, pero tiene un alelo recesivo. Alelo recesivo que era. Pero se la saltaba generaciones, entonces era autosómica, recesiva. Ah, ustedes tenían que determinar el tipo de herencia. Sí. Pero no les estaba hablando del proceso de transformación de la vaca. No habla
era saber si estaban modificados o no. Necesitamos modificar genéticamente. Ya. Entonces veamos. Hay una vaquita. O sea, ¿cómo fue el proceso de llegar a generar unas vacas que producen hormonas del crecimiento? ¿Ya? Que en la leche, ¿cierto? Produce proteínas humanas. Entonces, de la vaca tomaron células. ¿Ya? Sacaron células de la orejita. En realidad yo creo que podría haber sido de cualquier parte. Son células de tejido. ¿Sí? Son fibroblastos en este caso. Y esas células se cultivan en el laboratorio. No pueden ser cultivos de células de cualquier tipo. Después se preparó un vector con 2 genes humanos. Entonces, ¿qué indica se preparó un vector? Se hizo uno de esos. En donde se puso qué cosa. No se insertó el genoma total humano, sino que se seleccionaron genes humanos. ¿Cuántos? 2. Se amplificaron por PCR, se pusieron en un vector. Entonces, tenía yo 2 vectores, cada uno aportaba un gen distinto humano. Con eso, ese vector se usó para transformar esas células. ¿Ya? En la imagen anterior yo les mostraba que usando un plasmidio se transformaban bacterias, ¿cierto? Pero también se pueden transformar células humanas. El nombre es distinto, ¿ya? El proceso es lo mismo, la terminología es diferente. No tengo idea por qué. Cuando se lean ustedes transformar, están insertando vectores en bacterias. Si ustedes leen transfectar, en células eucariontes. Plasmidio en célula eucarionte. Puede ser ADN desnudo en célula eucarionte. ¿Ya? Y el otro es transducción. La transducción es cuando se usan virus para infectar células eucariontes. El proceso y el fin es el mismo. Inserción de material genético externo en otro organismo. No tengo idea por qué se llaman distintos. Podrían llamarse todos transformar. Sí. Pero no. Transformar, transfectar, transducir. En este caso lo que estamos haciendo entonces es una transfección. Porque estamos insertando plasmidio en célula eucariota, la de las bacterias, ¿cierto? Dice ahí, el material genético fue arrastrado. No pasa tan así, ¿ya? Pero sí se va a fusionar en el grupo. Y después, ¿cierto? Este fibroblasto, ¿qué fue lo que hicieron con ello? Obtuvieron ovocitos de vacas faenadas y los maduraron in vitro. Tenemos que tener ahora el óvulo, ¿cierto? El ovocito. Tenemos el ovocito y se le saca el núcleo que tenía, ¿cierto? Y le vamos a ahora poner el núcleo de este que está transformando. En este caso no se tomó solo el núcleo y se insertó, lo que se hizo fue fusionar las dos células. Entonces fusionamos la célula que no tiene núcleo con la que está modificada. Y me va a quedar una más grande, ¿cierto? ¿Ven? Se fusionaron células transgénicas con ovocitos y así se generó un embrión. Aquí no necesitamos espermatozoides, ¿cierto? Porque esta célula ya tiene el material genético completo, o sea, es diploide. Es verdad lo que decías tú, Isidro. Estas células transformadas probablemente sean heterocigotas, es decir, que se me transformó un solo alelo, tengo uno, va a ser heterocigoto. A lo mejor necesito tener el homocigoto recesivo, digamos, o homocigoto de las dos para poder expresar, no lo sé. Y con este nuevo embrión entonces después se hace fecundación in vitro para una vaquita. Cuando nazcan esos individuos o ese individuo va a ser un organismo genéticamente modificado que ahora va a expresar, o las, porque dice dos genes humanos. Entonces es una vaca transgénica que ha sido transformada con genes humanos. Alguien me preguntó en alguna clase si cuando uno come un transgénico se vuelve transgénico. Ustedes me pueden responder eso. No, ¿cierto? Claramente
Cuando nosotros nos comemos un pedazo de vaca transformada, ¿qué pasa con su material genético? Se disuelven los ácidos. De partida no nos comemos la carne cruda, ¿cierto? Es carne cocida. Cuando la cocemos se calienta. Se deshace. Ya hace rato que venía ahí Es naturaleza. en forma de nada, de naturado. Así que no. Y si llegara a quedar algo, eso está en nuestro, toda nuestra enzima, en nuestro tubo digestivo. No va a quedar en nada. Jamás vamos a ser nosotros transformados. ¿Ya? Mediante ingesta, digamos. ¿Por qué tanto todo transgénico? Porque la gente no sabe. Cuando una persona no sabe el proceso por el que ocurren las cosas, claro que le generan miedo. Pero ustedes, ahora que saben, pueden decirle a esas personas que no deberían tener miedo. Cuando estuvo el COVID, por ejemplo, qué manera reírme yo de mis vecinos que parecían extraterrestres así cuando salían. Y yo los miraba y así. Y me preguntaban así como, pero tú no te lavas así como entero. No, así como en 50 grados afuera. En los 5 minutos que caminé afuera ya se me murió el posible virus que traía en mi ropa. No sé si alguna vez se dijo en las noticias, pero el COVID se moría de la nada cuando estaba fuera de un vectorio. El COVID vivía en gotitas como de humedad. ¿Ya? Pero si llegaba, por ejemplo, a la superficie acá, el calor hacía que se evaporara esa agua. Y el virus ahí ya se murió. Y que se evaporó como 5 minutos ya estaba todo muerto. Entonces, en el verano, la verdad es que en nosotros, digamos, si nos estornudaban encima y no nosotros estábamos con esta zona cubierta, lo que hubiera quedado por acá ya se murió en nada. Yo de verdad me dio COVID una vez por culpa de mi papá. Porque mi papá llegó enfermo a la casa y estuvo tosiendo por todas partes, enfermó a mis hijos, después yo llegué, lo besé a todos y después me dijo, parece que tengo COVID y yo. Ya, pero eso fue súper contacto como estrecho, estábamos cerquita, a lo mejor hasta, no sé, cucharearon del mismo yogur, si mi papá se come como los restos de ahí de los... Profe, nosotros nos pasó que estábamos toda nuestra familia y había uno, pero ya había pasado la pandemia, pero todavía sigue ¿no? como... Y había uno que debe haber tenido el COVID y mi papá fue y llevó estas cuestiones, porque puso luces, toda la cuestión, estas cuestiones que tiran humo. Ya. Y claro, debe haber alguien que tenía el COVID, empezó Y a toser tosió, y está y la ahí- humedad, no, todos. Sí, pues todos. en esa humedad, y además que ustedes estaban respirando la cuestión. Sí, Y si no, ni nos veíamos ahí- adentro tanto humo. Ahí todo enfermo. Entonces, cuando ustedes como que saben ciertas cosas, yo como que me preocupaba cuando tenía que preocuparme. O sea, si iba al supermercado, andaba así como lejos de toda la gente nomás, pero no me llegaba hacia la cabeza. ¿Qué otro organismo? Este yo se lo mencioné. Este está modificado para tener crecimiento acelerado. Sí, el salmón. Entonces, este salmón tiene hormona del crecimiento con un promotor. Este promotor, si no me equivoco, es un promotor de un pececito que crece frío. ¿Ya? Entonces, ese promotor funciona cuando está a bajas temperaturas y produce más hormona del crecimiento. Porque parece que el salmón son más como Son agua fría. de agua fría. Sí, los salmones O sea, son al de revés, la entonces en calor, pero tiene que ver con la temperatura. Se lo pusieron de una especie para que pudiera crecer en ambientes donde no crece normalmente. Y además ahí quedó el salmón Acá en Chile por lo menos tienen mega giga. No hay nada. Pero eso está modificado, genéticamente modificado, y nosotros nos comemos los salmonzotes gigantes. Sale muy caro. Es verdad. Es verdad. Pero rico. Pero son muy ricos. Pero son recreo. Sí, ya me di cuenta de que ya está. Sí, vayan a recreo. Déjame ver si había otra. Como para no